Tengo 45 años. En nuestro pueblo, eso ya es casi una condena. Si no te has casado, significa que te quedarás sola. Me llaman así, solterona, como si fuera mi verdadero nombre, y no Teresa. La gente asiente con la cabeza cuando me ve volver del mercado con la cesta. Ah, ahí va, la solitaria. He aprendido a no reaccionar, pero por dentro cada palabra deja un arañazo. Mi padre, Ramón, siempre fue severo. En el pueblo lo respetan. Sabe trabajar la tierra, entiende de cómo llevar una hacienda. Pero para mí, él es, sobre todo, el hombre con el que es imposible discutir. Su palabra siempre es la última. A veces ni siquiera necesita alzar la voz. Basta con que me mire y ya me siento culpable, aunque no haya hecho nada malo. Mi madre, Isabel, es muy distinta. Es dulce, habla bajito, muchas veces calla. Vive como entre sombra y luz, sin ponerse nunca en primer plano. Cuando mi padre se enfada, ella solo baja la mirada, y a mí me dan ganas de gritar por las dos. Pero me callo. Quizás ella y yo nos parezcamos más de lo que creo. En el pueblo está Andrés. Ya tiene 68 años, es viudo. Su esposa murió hace muchos años y desde entonces vive solo. Para los demás vecinos es un compañero mayor, un buen consejero, un hombre respetado. Para mi padre, un viejo amigo. Juntos iban de caza, resolvían asuntos. A veces por las noches venía a casa a tomar una copa de vino. Durante mucho tiempo lo vi solo como parte del círculo de mi padre, nada más. Siempre me pareció mayor, distante, casi inalcanzable. Pero con los años algo cambió. Empecé a notar sus miradas, diferentes a las de antes. No eran solo amables, sino atentas, como si me viera a mí, a la verdadera yo, y no a la sombra de la casa de mi padre. Una vez salí al patio a por agua. Andrés estaba sentado en el banco, hablando con mi padre. Cuando pasé junto a ellos, levantó los ojos, y en esa mirada había algo que me dejó sin aliento. Me fui deprisa, intentando no delatarme, pero toda la noche no pensé en otra cosa. Nunca tuve romances importantes. Los hombres me miraban cuando era más joven, pero con los años todo se desvaneció. En el pueblo, una mujer después de los 30 ya es vieja, y después de los 40 simplemente sobra. Y ahora, cuando todos hace tiempo me habían borrado de la cuenta, junto a mí estaba un hombre que parecía devolverme a la vida. Intenté apartar esos pensamientos. La diferencia de edad es enorme. Es amigo de mi padre. Pero cuando nos encontramos la mirada, siento que en mí despierta algo que creía olvidado. No es un enamoramiento juvenil, es distinto, maduro y por eso aún más fuerte. La semana siguiente volvió a venir. Mi padre estaba arreglando la puerta y los dos trabajaban juntos. Yo estaba en el porche, mirando. Andrés, inclinado, sostenía la herramienta con manos seguras. Luego levantó la cabeza y me sonrió. Un gesto pequeño, pero sentí que algo se apretaba en mi pecho. Mi madre lo notó, vio cómo me turbaba y susurró: «Lo miras de otra manera que antes». Me giré. Estás imaginando cosas. Pero esa noche no pude dormir. Tenía presente su sonrisa y me daba vergüenza de mis propios pensamientos. Sabía que en el pueblo basta una mirada para que la gente empiece a hablar. Y una vez que empiecen, será imposible detenerlos. Y aún así, dentro de mí algo despertaba. No importa cuántos años tenga, ni lo que piensen los demás. Lo que importa es que él está cerca y que yo vuelvo a sentirme viva. A la noche siguiente, Andrés volvió a nuestro patio, y aunque para mi padre su presencia era tan habitual como el olor de la hierba recién cortada o el ladrido del perro junto a la verja, para mí cada minuto a su lado era una prueba, como si tratara de ocultar ante todos que dentro de mí estaban haciendo algo
que ya no podía ignorar. Ellos dos se sentaban bajo la parra, hablando lentamente del precio del grano y de cómo habían salido las olivas ese año, mientras yo salí de la cocina con una jarra de barro llena de vino. La puse entre ellos y ya me iba, cuando Andrés levantó la mirada y dijo en voz baja, solo para que yo lo oyera: «Gracias, Teresa. Sin ti todo esto no sería tan agradable». Sus palabras sonaron en apariencia triviales, pero la entonación reveló más de lo que debía, y sentí cómo se me encendían las mejillas, como si acabara de desvelar un secreto al que ni yo misma me atrevía a confesarme. Fingí que nada había pasado, pero mis manos temblaban mientras secaba los platos en la cocina. Mi madre, que estaba junto a la ventana, repasando las habas para llenar la tarde, me miró y preguntó con tono sereno, aunque directo: «¿Por qué estás tan confundida?». Sonreí y respondí que estaba cansada, pero en el fondo sabía que ella había percibido algo, porque una madre siempre ve lo que sus hijos quieren ocultar. Cuando Andrés se quedó a la charla nocturna con mi padre, alcancé a oír fragmentos de su conversación a través de la puerta entreabierta. Hablaban de los años pasados, de cómo los viejos amigos ya no se reunían, porque unos habían muerto y otros se habían marchado, y en la voz de Andrés percibí por primera vez la soledad profunda y callada que él escondía tras una sonrisa cortés. En esa soledad había algo semejante a la mía, y me pareció que entre nosotros existía un puente invisible, uniendo dos vidas dejadas a un lado por la alegría de los demás. Cuando volví a salir, me miró ya de otra manera, no como a la hija de su amigo, sino como a una mujer capaz de comprender sus silencios. Entonces me asaltó un pensamiento peligroso. ¿Será que de verdad no le soy indiferente? Intenté apartarlo, obligarme a pensar en otra cosa, pero al día siguiente, cuando pasaba por el patio con una cesta de ropa limpia, él cruzó frente a mí y nos intercambiamos una mirada breve, casi imperceptible para los demás, de la que entendí con claridad: algo está cambiando y detenerlo será imposible. Desde ese momento, los días comunes adquirieron otro matiz. Cada palabra suya, dicha delante de mi padre, tenía para mí un doble sentido. Cada broma en la conversación yo la recibía como una señal oculta. Me descubrí esperando su llegada, escuchando cada paso tras la verja para reconocer su andar. Y aunque no nos dijimos nada fuera de lugar, en el aire ya flotaba una tensión difícil de disimular. Pasó una semana y se acercaba la fiesta del pueblo. Siempre era la ocasión para que la gente se mostrara. Las mujeres preparaban con antelación sus mejores platos y los llevaban a la mesa común. Los hombres sacaban del sótano el vino del año pasado y los jóvenes se vestían como si no fueran a la simple plaza con bancos de madera, sino a un baile en la ciudad. Para mí, esos días eran más bien una prueba que un consuelo, pues sabía que apenas apareciera entre la gente, oiría inevitablemente las mismas bromas veladas, las miradas, las sonrisas cargadas de recordatorio. Ahí está, la solterona, la mujer que se quedó sola. No quería ir, pero mi madre insistió. Su voz era suave, aunque en ella sonaba la terquedad. No se puede vivir como si estuvieras apartada del mundo, Teresa. La gente ya habla, pero si te quedas en casa, hablarán aún más. Sabía que tenía razón, y aunque mi corazón se resistía, acepté. En la plaza ya sonaba la música. Los muchachos sacaban guitarras y mandolinas. Algunos desempolvaban viejos tambores que solo aparecían en esas ocasiones. El aire estaba denso de risas y del olor a carne asada. Yo me quedaba a un lado, con un cántaro de agua en las manos, intentando pasar desapercibida, aunque sentía sobre mí
las miradas ajenas. Fue entonces cuando apareció Andrés. Se acercó despacio, sin apuro, pero con la certeza de que sabía exactamente dónde estaba yo, buscándome adrede. Para los demás, su presencia era algo natural. Estaban acostumbrados a verlo entre la gente, como a un hombre mayor, respetado, siempre erguido. Para mí, en cambio, su llegada tenía un sentido completamente distinto. Me ofreció asiento en un banco bajo el árbol, y al ver que yo intentaba verter el pesado cántaro en vasijas de barro, lo levantó con tanta facilidad que parecía nada. «No hace falta que lo cargues sola», dijo en voz baja, y sentí que ese gesto de cuidado no tenía nada que ver con la simple cortesía. Por desgracia, en el pueblo, ningún gesto ni palabra pasa inadvertida. Las mujeres que estaban un poco más lejos se miraron entre sí, y al volverme noté cómo una de ellas le hacía un guiño a otra, ocultando la sonrisa tras la mano. Los hombres lanzaron algunos comentarios en tono de broma, sin dar nombres, pero en sus palabras había insinuación. Y los niños, que no entendían nada, reían y repetían lo que escuchaban de los mayores. La sangre me subió al rostro y apenas pude contenerme para no levantarme y huir. Mi madre también lo notó. Al regresar a casa y verme arder de vergüenza, me preguntó directamente: «¿Por qué te sonrojabas tanto cuando él estaba cerca?». Contesté con prisa, diciendo que era el calor y el bullicio, pero por dentro sabía que no me creyó, porque sus ojos veían más de lo que yo quería mostrar. Esa noche no pude dormir. Una y otra vez se me aparecía la escena en la plaza, su mano sosteniendo el cántaro, su voz serena, la mirada en la que, me parecía, había algo especial. Por primera vez sentí que la delgada tela de mi vida cotidiana empezaba a rasgarse y que esa grieta ya no se podría remendar. En los días siguientes intenté comportarme como si nada hubiera ocurrido, pero todo alrededor me parecía distinto. Al caminar por el pueblo, sentía que la gente me miraba más de lo habitual. Cuando Andrés venía a nuestro patio, sus palabras simples tenían para mí un doble sentido, y hasta los gestos más pequeños parecían señales escondidas que otros podrían descubrir. Por primera vez en muchos años, sentí que mi vida dejaba de ser una carga, aunque al mismo tiempo el miedo crecía. ¿Qué pasaría si alguien decía en voz alta lo que yo apenas empezaba a sospechar? ¿Qué ocurriría cuando mi padre, tan severo y directo, viera lo que yo misma ya no podía ocultar? Aquella fiesta, que debía ser solo una más entre tantas, se convirtió en el punto de partida de otro camino. Aún no sabía a dónde me llevaría, pero intuía que ya no habría regreso. Unos días después de la fiesta, Andrés apareció inesperadamente en nuestro patio, justo cuando mi padre trabajaba junto al cobertizo, y comenzó a contar que tenía que ir a la ciudad, pues había llegado el momento de ordenar ciertos documentos que llevaba demasiado tiempo postergando. Hablaba con calma, como de un asunto corriente, pero de pronto se volvió hacia mí y, casi como al pasar, me propuso acompañarlo, explicando que para alguien de su edad el camino no siempre es fácil y que en la ciudad siempre resulta útil tener a alguien cerca para ayudar con compras o pequeños encargos. Mi padre no objetó nada, ni siquiera lo pensó. Confiaba en él como en sí mismo. Yo sentí que el corazón se me aceleraba, porque hacía tiempo deseaba escapar del pueblo, aunque fuera por un día, ver otra vida, otros rostros, respirar un aire en el que no se oyera el murmullo constante de chismes ni el peso de las miradas de los vecinos. A la mañana siguiente partimos juntos. Andrés iba sentado a mi lado, y todo el camino estuvo impregnado de una sensación de libertad que no había sentido en años.
Hablamos con mucha más franqueza que nunca. Él me contó sus sueños de juventud que nunca llegaron a cumplirse. Los años con su esposa que pasaron rápido y lo dejaron con silencio y soledad. Y yo compartí lo que sentía al vivir en la orilla de la vida, como si hacía tiempo me hubieran inscrito entre los que no tienen derecho a elegir, obligada a vivir tal como decidían otros. Su atención y su capacidad de escuchar fueron para mí un descubrimiento, porque en el pueblo los hombres rara vez escuchaban de verdad a las mujeres. Solían hablar ellos, y tú tenías que callar. Cuando llegamos a la ciudad, yo miraba las calles empedradas, llenas de bullicio y de tiendas, como si hubiera entrado en otro mundo. Y Andrés, al notar mi asombro, sonrió y dijo que a veces había que dejar los lugares conocidos para recordarse que la vida es mucho más amplia que los límites del pueblo. Visitamos la oficina y luego me llevó a una tienda donde compró una cinta para mi cabello, sin dar ninguna explicación. Simplemente la puso en mis manos y añadió: «Es para ti». No supe qué responder, porque comprendía que ya no era un obsequio de un amigo de la familia, y mi corazón se encogía de emoción mezclada con temor. Al atardecer, cuando regresábamos al pueblo y el sol se escondía lentamente tras las colinas, el camino se volvió más silencioso, y fue entonces cuando dijo las palabras que aún resuenan en mí. A veces uno se cansa de callar. Hice como que no entendía. Me volví hacia el paisaje, pero por dentro todo se movió, porque sabía bien a qué se refería y que quizá él mismo ya no podía ocultar lo que sentía. Ese viaje se volvió un punto de inflexión. Por primera vez en muchos años, sentí que no vivía por inercia, no porque así debía ser, sino porque alguien a mi lado despertaba en mí algo olvidado, y que incluso a los 45 todavía se puede soñar y temer al mismo tiempo. Volvía a casa con la certeza de que aquel día, en la ciudad, marcaría para siempre la frontera entre el pasado y lo que estaba comenzando a desplegarse ante mí. Unos días después de nuestro viaje a la ciudad, ya no podía volver al ritmo habitual de la vida, porque incluso en las tareas más pequeñas de cada día, cuando tendía la ropa o preparaba la cena, la imagen de Andrés, entregándome aquella cinta para el cabello, volvía constantemente. Ese pequeño obsequio no me parecía solo un adorno, sino una confirmación silenciosa de lo que me inquietaba. Intenté ocultarlo de mi madre, lo guardé en un cajón bajo la ropa, pero por las noches lo sacaba y lo sostenía en las manos, como para convencerme de que no era un sueño y que aquel día en la ciudad había sido real. Andrés comenzó a visitarnos con más frecuencia y cada vez que cruzaba el umbral, yo sentía cómo mi cuerpo se tensaba, porque cada palabra suya tenía un peso. Cada mirada era una prueba. Podía hablar con mi padre sobre el precio del grano o el estado del ganado, pero en las pausas de esas frases cotidianas me lanzaba una mirada que nadie más notaba, y eso bastaba para que supiera que ya no era solo el viejo amigo de la familia. Una tarde, cuando volvíamos de casa de un vecino al que mi padre ayudaba a arreglar el tejado, el camino estaba vacío. El sol ya se había puesto y solo el viento suave movía la hierba. Caminaba junto a mí en silencio, hasta que de pronto dijo con voz grave: «Estoy cansado de hablar como si fuera de otra cosa, cuando en mi cabeza solo hay una». Me detuve un instante, entendiendo que ya no era una insinuación, sino una confesión directa. No tuve fuerzas para responder, así que fingí no haber oído del todo. Pero aquellas palabras se quedaron conmigo y resonaron día y noche, sin darme tregua. Desde esa tarde todo se volvió más difícil.
me parecía que hasta el aire entre nosotros estaba cargado de una tensión imposible de ocultar. Cuando nos cruzábamos por casualidad junto al pozo o en el camino al mercado, ya no podía sostenerle la mirada, porque cualquier segundo de más nos delataría. Y aunque él no hablaba claramente, su sola presencia me cambiaba tanto que incluso mi madre comenzó a notarlo. Un día me dijo que mi voz se había vuelto más suave, que en mi mirada había una luz que antes no existía. Yo me reí para evitar responder, pero sabía que tenía razón. Lo que más me asustaba era el hecho de que ya no podía controlar mis pensamientos. En lugar de preocuparme por la hacienda, por las tareas diarias, por lo que dirían los vecinos, volvía una y otra vez a sus palabras en el camino, a sus gestos, a sus miradas que ahora tenían otro sentido. Sabía que estábamos al borde de algo y que tarde o temprano esa frontera sería cruzada, aunque yo siguiera fingiendo no ver lo evidente. Ese verano, el pueblo me parecía demasiado estrecho y cada cosa habitual demasiado ruidosa, porque dentro de mí bullía algo imposible de disimular. Aún no sabía en qué terminaría todo, pero tenía claro que mi vida anterior se desmoronaba y que ya no había manera de recuperarla. Unos días después de aquel viaje a la ciudad, cuando Andrés pronunció en el camino de regreso las palabras que yo intentaba borrar de mi memoria, la vida en apariencia seguía su curso habitual, pero dentro de mí ya no había calma. Durante el día ayudaba a mi madre en las tareas de la casa, llevaba agua, trabajaba en el huerto, preparaba la cena, pero mis pensamientos volvían constantemente a él. Cada visita suya a nuestro patio se convertía en una prueba. Se sentaba con mi padre a hablar del campo o del ganado, con el mismo tono sereno de siempre, pero cuando sus ojos se cruzaban con los míos, esa mirada duraba más de lo debido. Intentaba apartar la vista, aunque en el fondo ya sabía que él tampoco podía ocultar lo que sentía. Mi madre me observaba de otra manera. Apenas preguntaba, pero su atención hablaba más que cualquier palabra. Mi padre, ocupado con los quehaceres, parecía no notar nada, pero yo sentía la fuerza de sus miradas y mi corazón temblaba cada vez que se detenía demasiado en mí. Vivía como si caminara por un filo, un paso a la izquierda y todas las sospechas se disiparían, un paso a la derecha y el secreto se haría evidente. Una tarde salí con un cubo de agua hacia el pozo. El cielo ya oscurecía y el patio se sumía en el sosiego del crepúsculo. Me incliné para llenar de nuevo el balde y escuché unos pasos detrás. Al volverme vi a Andrés. Estaba allí, como si estuviera a punto de marcharse, pero se había detenido, sosteniendo su sombrero en la mano. «Trabajas mucho a esta hora», dijo, intentando sonar natural. Dejé el cubo a un lado y respondí con sencillez. Con el calor del día es más pesado. Por la tarde es más fácil. El silencio se extendió entre nosotros. Vi que quería decir algo más de lo que permiten las frases cotidianas. Y en efecto, tras un minuto, habló en voz baja, pero firme. Ya no puedo fingir que solo nos cruzamos por casualidad. No respondí de inmediato. No me avergonzaban sus palabras, pero comprendía cuán peligrosas eran. Lo miraba, tratando de discernir si aquello era un impulso o una decisión. Él no apartaba los ojos, y en su mirada percibí no ligereza, sino un peso profundo. Si alguien pregunta por qué vengo tan a menudo, añadió, no voy a inventar excusas, lo diré tal cual es. Sus palabras sonaron sencillas, sin adornos románticos, pero esa misma sencillez era lo más aterrador. Sabía que hablaba en serio, y entonces la responsabilidad recaía sobre mí. No será solo tu explicación, respondí al fin, procurando mantener la calma.
yo también tendré que dar la mía. Él asintió. En su gesto no había sorpresa, sino la confirmación de que lo había pensado todo desde hacía tiempo. Nos quedamos unos minutos más en silencio. Él fue el primero en apartarse, abrió la verja y se marchó. Yo permanecí en el patio, con el cubo a mi lado, mirando el agua que reflejaba el cielo del atardecer, y pensé, este es el momento en que mi vida de siempre se ha quebrado del todo. Ya no me sentía la mujer que vivía bajo la sombra del carácter de mi padre y los chismes del pueblo. Tenía miedo, sí, pero al mismo tiempo me invadía una extraña sensación de alivio. Nuestras palabras ya no vivían solo en mi cabeza, habían salido al aire. Esa noche tardé mucho en dormirme. Escuchaba el viento aullar tras la ventana, y en mi mente se repetía una y otra vez su frase: lo diré tal cual es. Ya no tenía la ilusión de que podríamos esperar, escondernos, hacer como si nada pasara. Él había asumido la responsabilidad, y a mí me correspondía decidir si sería capaz de hacer lo mismo. Los días siguientes pasaron con inquietud. Andrés, como siempre, entraba a menudo en nuestro patio, pues mi padre necesitaba su consejo sobre el ganado o el campo. Yo intentaba mantenerme al margen, pero era imposible evitar su presencia. A veces me ayudaba a sacar agua o a mover algo pesado, y cada vez sentía que incluso en esos gestos sencillos ya no había indiferencia. La sensación de que todo se acercaba a algo inevitable se hacía más fuerte. Una tarde, cuando mi padre se fue al pueblo vecino y mi madre se quedó en casa, Andrés me ayudó a llevar unos sacos de grano al granero. Trabajamos en silencio, porque ambos sabíamos que las palabras eran innecesarias. Cuando el último saco estuvo en su sitio, él se enderezó, suspiró y me miró. En su mirada ya no había cautela. Era la de alguien que se había contenido demasiado tiempo y ya no podía más. No lo aguanto más, dijo en voz baja, pero con tal firmeza que no necesitaba aclaración. Me quedé inmóvil, mirándolo. Dentro de mí todo se mezclaba: miedo, vergüenza, alivio y una extraña alegría que no me había permitido sentir en años. Ya sabía que el momento había llegado. Dio un paso hacia mí y entre nosotros no quedó distancia. Ese fue el primer beso. No tenía nada que ver con la ligereza o la torpeza juvenil. Fue intenso, grave, como una sentencia, y al mismo tiempo una promesa. En ese instante no hubo juego alguno, solo la verdad que ambos llevábamos tiempo guardando. No lo aparté. Sabía que pasos así no son casuales. Comprendía que si él se había atrevido, significaba mucho más que un arrebato. Y yo misma no sentía deseo de huir. Más bien me invadía la certeza de que toda mi vida, hasta entonces, había sido preparación para ese instante. Cuando nos separamos, el aire entre nosotros seguía cargado, como antes de una tormenta. Lo miraba y no encontraba palabras. Él también calló unos segundos, hasta que dijo: «Ya no puedo fingir que eres solo la hija de mi amigo». Sus palabras fueron firmes, sin adornos románticos, y por eso me golpearon con más fuerza. Intenté mantener un gesto sereno, pero sentía que algo profundo dentro de mí estaba cambiando. Ya no era aquella mujer resignada a vivir bajo la etiqueta de solterona. Por primera vez me permitía ser otra. No le respondí nada. Cualquier palabra habría sido innecesaria. O disminuía la seriedad del momento, o lo hacía demasiado ruidoso. Cuando salimos, me acompañó hasta el patio y se despidió con un leve gesto antes de marcharse. Al entrar en la casa, mi madre levantó los ojos hacia mí y me miró con atención. No dijo nada, pero su mirada fue larga y penetrante. Sentí que veía más de lo que yo quería mostrar. Esa noche no pude dormir.
Volvía una y otra vez a aquel momento, a sus palabras, a cómo me miraba. Sabía que ya no había vuelta atrás. Habíamos dado un paso que lo cambiaba todo, y ahora solo quedaba esperar el momento en que esa verdad saliera a la luz. Después de aquella tarde, ya no podía seguir siendo la misma, porque aunque intentara comportarme con normalidad, en mis gestos, en mi voz y en mi mirada, se notaba un cambio que parecía evidente para cualquiera que me tratara, y sobre todo para mi madre, que un día me dijo que yo brillaba como si en mí hubiera despertado una juventud que hacía mucho no veía. Fingí restarle importancia, bromeando sobre el buen clima y el trabajo que me daba satisfacción, pero en el fondo sabía que tenía razón. Dentro de mí ardía un sentimiento que nunca antes había vivido con tanta intensidad, pero junto con ese cambio también apareció el miedo, porque el pueblo nunca deja pasar desapercibido lo que rompe sus normas, y los rumores empezaron a correr más rápido de lo que yo podía desmentir. Diego, un hombre más joven del pueblo, conocido por hablar más de la cuenta y por avivar siempre el fuego de la murmuración, fue el primero en lanzar comentarios ambiguos en el mercado que me hicieron estremecer. Sonrió con ironía y dijo en voz lo bastante alta para que otros escucharan: ¿será que nuestra solterona ya no está sola? Y añadió, como quien no quiere la cosa, pero con suficiente volumen para provocar risas alrededor: ayer te vi caminando al anochecer, y no ibas sola. La gente se echó a reír, alguno me guiñó un ojo, y sentí cómo me ardía el rostro, casi hasta dejar caer el cesto de verduras. Aquella tarde caminé por el patio largo rato, sin atreverme a mirar a mi madre, convencida de que ya había oído esos chismes. Mi padre se comportaba como si nada pasara, pero yo percibía sus miradas insistentes, como si quisiera atravesarme y arrancar la verdad a la fuerza. Eran más temibles que cualquier palabra, porque sabía que, si llegaba a descubrirlo, no nos perdonaría ni a Andrés ni a mí. Cuando Andrés se enteró de las insinuaciones de Diego, se limitó a encogerse de hombros y a decir que esas lenguas nunca callan hasta que se consumen solas, y que temerles era inútil. Pero yo veía que incluso él comenzaba a observar con más atención a la gente en la calle, como si midiera quién sería el próximo en lanzar una piedra o una palabra capaz de romper nuestra frágil verdad. Yo intentaba mantenerme firme, pero por las noches despertaba sobresaltada, convencida de que todo saldría a la luz y que ya no habría marcha atrás. Sentía que nuestra vida pendía de un hilo que podía cortarse con cualquier soplo de viento, y sin embargo no podía renunciar a lo que ya formaba parte de mí. Cuanto más procuraba ocultar nuestros encuentros, más evidente se volvía el cambio en mí. Me movía de otro modo, hablaba con más serenidad, como si hubiera encontrado algo que antes me faltaba. Incluso en los detalles más simples, al peinarme o al ponerme un vestido limpio, se notaba una nueva seguridad. Era una seguridad que traía consigo tanto felicidad como peligro, porque en el pueblo ningún secreto permanece oculto por mucho tiempo. Pasaron unas semanas desde que el pueblo empezó a murmurar, y fue entonces cuando sentí que algo me ocurría que no podía atribuir solo a los nervios o al cansancio. Mi cuerpo cambiaba, por las mañanas tenía náuseas, me faltaban las fuerzas, y los pensamientos que intentaba apartar regresaban con más insistencia. Andrés me observaba con atención cada vez que me quejaba de debilidad, y una noche me dijo con voz serena, pero firme, que debíamos ir otra vez a la ciudad, esta vez no por el ganado ni por papeles, sino para obtener una respuesta que yo temía y necesitaba al mismo tiempo. No me resistí, porque en mi interior
ya conocía la verdad, aunque no me atreviera a nombrarla. El camino hacia la ciudad fue distinto. Íbamos en silencio y hasta las ruedas del carro chirriaban más apagadas que de costumbre. Cuando nos detuvimos frente a la consulta, sentía que el corazón iba a salirse del pecho y tenía las manos frías a pesar del calor. Andrés me tomó de la mano, la apretó con fuerza y dijo que estaría a mi lado, pasara lo que pasara. En la sala olía a libros viejos y a medicinas. El médico, un hombre enjuto con bata oscura, me hizo unas preguntas de rutina y luego un examen. Después se quedó un buen rato en silencio, revisando unos papeles. Finalmente, levantó la cabeza y pronunció sin rodeos, sin adornos: «Está embarazada». En ese instante el mundo se dio la vuelta. Miraba a su rostro, pero no escuchaba nada más que esas dos palabras que cortaban mi pasado en dos. Andrés estaba a mi lado, sujetándome la mano, sin apartar la vista del médico, y yo sentía que también me sostenía a mí para que no me derrumbara. Al salir, me dijo en voz baja, casi en un susurro, pero con tal fuerza que grabé cada sílaba: «Ahora ya no estamos solos». En esas palabras había esperanza y condena, porque entendía que ya era imposible ocultar nada. De regreso al pueblo no hablé. Miraba el camino que se extendía delante de nosotros y sabía que no era simplemente volver a casa, sino entrar en una vida que nunca sería fácil. Temía a mi padre, a mi madre, a los vecinos y sus lenguas, pero al mismo tiempo, dentro de mí, nacía una fuerza nueva. Llevaba otra vida en mí, y eso daba sentido incluso a los miedos que crecían cada día. Al llegar, no pude mirar a mi madre a los ojos, porque sabía que ella, mujer que también fue joven, vería en mi rostro y en mi cuerpo lo que no podía esconderse. Mi padre, como siempre, fue brusco, preguntando por la venta del ganado y el viaje, pero incluso él pareció notar mi extraña distancia. Guardé de nuevo la verdad dentro de mí, pero ahora ya no habitaba solo en mi alma, sino también en mi cuerpo, y de eso no había escape. Esa noche me senté junto a la ventana, con las manos sobre el vientre, e intenté imaginar qué me esperaba. Y comprendí que, a pesar del miedo y del peligro, la conciencia de llevar una vida nueva me daba más fuerza que cualquier palabra de consuelo. Después de aquel viaje a la ciudad y de las breves palabras del médico, mi vida se dividió en un antes y un después. Todos los años que había vivido en el pueblo, creyendo que nada inesperado me ocurriría, quedaron atrás. Ahora cada mañana comenzaba con la conciencia de que ya no estaba sola. Ese saber era silencioso y al mismo tiempo estruendoso, porque cambiaba no solo mi cuerpo, sino también mi manera de mirar el mundo. Empecé a mirarme de otra forma en el espejo. Donde antes solo veía arrugas y cansancio, ahora surgían rasgos nuevos, algo más tierno, una suavidad imposible de esconder. Tocaba mi vientre, aunque aún no se notaba, y sentía miedo junto con fuerza. Por primera vez en mi vida, llevaba en mí no solo la responsabilidad de mi propia existencia, sino también la de otro ser. Mi madre pronto empezó a notarlo. Era una mujer atenta. Había vivido lo suficiente para ver lo que los demás no veían. Al principio me lanzaba miradas fugaces, pero una noche, cuando nos quedamos solas, dejó a un lado su labor y dijo en voz baja: «Teresa, no necesitas explicarme nada. Yo también fui joven y sé lo que eso significa». No respondí. El silencio era mi único refugio, pero en sus ojos vi no solo comprensión, sino también miedo por mí, y eso me pesaba más. Ya no podía fingir que nada ocurría. Mi padre, en cambio, actuaba de otro modo. No decía nada directamente, pero sus miradas se volvían duras,
como si intentara arrancar de mí la verdad por la fuerza. Podía quedarse largo rato en el patio, apoyado en su bastón, observándome trabajar, y yo sentía ese peso en la espalda. Era más opresivo que cualquier palabra, porque parecía que ya sospechaba, y solo esperaba el momento de lanzar la pregunta. En el pueblo también algo empezaba a cambiar. En el mercado noté cómo algunas mujeres, al verme, callaban de repente y luego retomaban la conversación en susurros. Más de una vez alcancé fragmentos. Míralo, cómo ha cambiado. Debe de haber una razón. En la iglesia tuve la impresión de que una vecina, al pasar junto a mí, me sostuvo la mirada más tiempo de lo debido y apenas pudo contener una sonrisa. Nadie decía nada abiertamente todavía, pero el aire ya se volvía sofocante. Regresaba a casa con la sensación de que el secreto empezaba a tener vida propia. Aún no había dicho nada a nadie, pero la gente ya lo adivinaba en mis gestos, en mi manera de andar, en cierta ternura nueva en la voz. Y cuanto más intentaba comportarme con normalidad, más evidentes eran los cambios. Cada noche, al quedarme sola, pensaba, ¿cuánto tiempo más podré guardarlo? Sabía que el día en que todo saliera a la luz estaba cerca, y que no sería solo una revelación, sino una explosión que destruiría mi vida anterior. Y entonces tendría que asumir las consecuencias de mi elección, porque ya sería imposible ocultar la verdad. Los días siguientes fueron una verdadera prueba para mí, porque sentía que mi padre ya sospechaba algo, aunque no me hiciera preguntas directas. Sus miradas silenciosas pesaban más que cualquier palabra, y cada vez que nos cruzábamos en el patio o en la mesa, me parecía que estaba a punto de abrir la boca y decir todo lo que llevaba en el corazón. Andrés cada vez buscaba quedarse conmigo a solas, aunque fuera unos minutos, y esos instantes eran como un respiro para mí, pero también comprendía que caminábamos al borde de un precipicio y que un paso más podía hacerlo todo pedazos. Una tarde, cuando mi padre iba a regresar más tarde porque tenía un trato con unos hombres de otra parte del pueblo, Andrés y yo nos encontramos en el granero. Allí siempre había silencio, solo el crujir de la madera húmeda y el olor a grano y sacos viejos. Apenas hablábamos, porque nos entendíamos sin palabras. Él me dijo que debíamos estar preparados, que la verdad no permanecería oculta y que era mejor decidir nosotros cómo enfrentarla que esperar a que estallara de golpe. Lo escuchaba en silencio, sin fuerzas para tomar una decisión, aunque sabía que tenía razón. Y entonces la puerta del granero se abrió, y en el umbral apareció mi padre. Su rostro enrojeció de inmediato, sus ojos se encendieron y durante unos segundos no dijo nada. Esos segundos fueron los más largos de mi vida. Al fin, habló con una voz cargada no solo de decepción, sino también de ofensa. Tú eras mi amigo, Andrés. Te sentaste a mi mesa, bebiste mi vino, compartimos tantos años. ¿Y todo este tiempo? Su voz se quebró, incapaz de continuar. Andrés no apartó los ojos y respondió con calma, casi llano, pero cada palabra tenía un peso profundo. No te he robado nada, solo he amado. Me interpuse entre ellos, porque sabía que en cualquier momento mi padre levantaría la mano. Mi voz temblaba, pero dije, es mi vida, padre, es mi decisión y tengo derecho a tomarla. Su respuesta fue inmediata, cortante como un filo. ¿Tu decisión es deshonrarme ante todo el pueblo? ¿Tu decisión es hacer que cada hombre se ría en mi cara y cada mujer señale a mi hija y murmure? Se acercó más, respirando con dificultad, y ni siquiera mi madre, que entró llorando y extendiendo los brazos, pudo detenerlo. Él la apartó y su voz se volvió aún más dura. Desde hoy ya no eres mi hija. Vete con él,
si ese es tu camino. Pero recuerda, no hay vuelta atrás. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Las lágrimas me corrían por el rostro, pero no respondí. Dentro de mí, todo se derrumbó, y al mismo tiempo sentí un extraño alivio. Ya no tenía que ocultarme, ni fingir, ni mentir. Salí del granero caminando despacio, pero decidida, sin volver la cabeza, porque sabía que si lo hacía, me quedaría. Andrés iba a mi lado, en silencio. No dijo nada, solo me tomó de la mano, y ese gesto valía más que cualquier promesa. Cuando llegamos a su casa, abrió la puerta y dijo en voz baja: «Ahora esta es tu casa». Di un paso dentro y sentí que realmente comenzaba un nuevo tiempo. Atrás quedaban las palabras de mi padre, el llanto callado de mi madre y todo un pueblo que ahora me vería como una desterrada. Delante se abría una vida desconocida que me daba miedo, pero también fuerza. Habíamos cruzado la frontera y ya no había regreso. Cuando crucé el umbral de la casa de Andrés, él me recibió con palabras sinceras, aunque pesadas, y aunque asentí, en mi interior comprendía claramente que con esa puerta también había atravesado la frontera que me separaba de mi pasado. Hasta entonces, pese a los miedos y ofensas, seguía siendo la hija de mi padre. Ahora era una mujer que había hecho su propia elección y debía pagar el precio del destierro. Los primeros días me sentía una invitada en aquellas paredes, pero Andrés me trató con tanto respeto y cuidado que poco a poco comencé a aceptar ese espacio como mío, aunque supiera que para la mayoría del pueblo siempre sería un lugar de vergüenza. Desde las primeras semanas comprobé que las lenguas ajenas nunca callan. De noche oíamos cómo alguien arrojaba piedras contra las paredes. A veces en la puerta aparecían garabateadas palabras groseras como vergüenza, y en el mercado, las personas que antes me saludaban ahora apartaban el rostro, fingiendo que yo no existía. En la iglesia, cuando me atreví a ir, el sacerdote evitaba mirarme, y las mujeres se cambiaban de banco para no sentarse cerca de mí. Trataba de soportarlo en silencio, sabiendo que aquello era apenas el comienzo y que vendrían más humillaciones. Al mismo tiempo, mi cuerpo cambiaba y eso me daba fuerzas para resistir. La vida dentro de mí crecía y cada día lo sentía más claramente. Aunque el parto fue una prueba que casi no pude sobrellevar, cuando escuché el primer llanto de mi hijo, al que llamamos Mateo, comprendí que ningún desprecio ni rechazo podía arrebatarme ese mayor regalo. Su cuerpecito, sus manitas cálidas, sus movimientos torpes, se convirtieron en mi escudo frente a un mundo que me había rechazado. Los primeros años tras el nacimiento de Mateo fueron una lucha diaria. Andrés, a pesar de su edad y de sus manos cansadas, trabajaba para mantenernos, y yo criaba a nuestro hijo bajo la constante mirada de los demás. Pero en esa vida había una verdad que nunca antes había conocido. Vivíamos con sencillez, sin lujos, y sin embargo cada noche, cuando sostenía a mi hijo en brazos, entendía que mi elección no se medía por la aprobación ni por el desprecio de los otros, sino por el sentido que tenía para mí y para quienes estaban a mi lado. Pasaron algunos años, y Mateo creció lo suficiente para empezar a hacer preguntas que me herían más que cualquier burla del pueblo. Una tarde, mientras estábamos en el jardín y veíamos oscurecer el cielo, me miró con seriedad y dijo: «Mamá, ¿por qué la gente no habla con nosotros? ¿Por qué los otros niños se apartan cuando me acerco?» Lo tomé en brazos, lo apreté contra mí y respondí: «Porque elegimos lo que ellos no querían, pero nos elegimos el uno al otro, y eso siempre será más importante que sus palabras». Él guardó silencio, pero sentí que recordaría esas palabras, como yo recordaba
aquellas que alguna vez cambiaron mi vida para siempre. Sabía que nuestra vida nunca sería fácil, pero era nuestra, y cada día tenía peso porque se vivía con honestidad, sin mentiras ni obediencias fingidas. Perdí la casa de mis padres, perdí el respeto del pueblo, pero gané una familia nacida no de la obligación, sino de la elección. Y en esa elección, pese al precio que pagué, encontré la razón para seguir viviendo.